En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como habíamos anunciado, está con nosotros Cristian Boutier, el responsable de CB Consultora. Cristian, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Nico, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, esta semana se están cumpliendo 100 días de la asunción de Javier Milei al frente del Ejecutivo. ¿Cuál es el análisis que realizan? Bueno, a ver, nosotros lo venimos siguiendo de cerca, desde múltiples enfoques. Lo hemos medido provincia por provincia, lo hemos medido en el conurbano, municipio por municipio, y naturalmente también en términos nacionales. Y a ver, acá hay dos cuestiones que son muy claras. La primera, que se está formando una dicotomía social sobre la figura de Milei. Antes era sobre la figura del kirchnerismo, bueno, ahora sobre la figura de Milei. Pro Milei, anti Milei. Quien no lo votó está más convencido que nunca de haber hecho bien en no haberlo votado, y quien lo votó está convencido de que es el cambio a seguir. Entonces, la clave acá es entender que Milei es el eje, y esto es un parámetro porque Milei no va a ser efímero, hay Milei para rato, o sea, no es cuestión de es un outsider, como viene se fue, no, nosotros estamos viendo un protagonismo muy notorio, una sociedad que lo están incorporando en su dialéctica, en el día a día de sus conversaciones. Y el otro enfoque es que en términos generales, con todos los cambios que hizo, y por fuera del análisis de microclima, que uno pensaría de que le afectaría en su imagen y empieza a haber una caída abrupta, principalmente porque recordemos que él ganó en balotaje, o sea, no ganó en primera vuelta. Los votos de primera vuelta fueron 30 puntos. Él después recibió 25 o 26 puntos más de votante blando que en realidad estaba votando en contra del gobierno, que tenía una mala imagen. Pero no, la imagen positiva de Milei a este momento es del 51% de positiva. O sea, tiene más imagen positiva que negativa, después de todo lo que hizo. Y ahí te refleja un concepto de que la sociedad, un gran porcentaje de la sociedad, entiende que existen sacrificios que se tienen que hacer, pero que su esperanza y su proyección a un futuro mejor lo mantiene en esa carrera de mantener el apoyo hacia la figura de Milei. Entonces, la esperanza es el epicentro de la dialéctica, sumado a una estrategia de comunicación dicotómica del gobierno de estar siempre buscando frentes de batalla para que la sociedad entre en ese juego y, bueno, no se hable, ¿no?, del día a día que afecta a su bolsillo, que afecta a su realidad. Pero bueno, ese es el meollo, una sociedad partida y un Milei que aún mantiene más imagen positiva que negativa. ¿Y cuánto puede durar eso? Digamos, va a depender de las medidas que se tomen. ¿De cuánta paciencia puede tener la gente? Bueno, es muy buena la pregunta. Porque con esta realidad habría que restablecer los manuales para entender cuánto dura una luna de miel, ¿no? Yo siempre digo que una luna de miel dura lo que marca la realidad de la pareja, ¿no? O sea, es todo lo lindo, suprime lo malo, hasta que la rutina y parte de desgastes hacen de que lo malo empiece a tomar visibilidad. Hay una bala que le entró a Milei, que fue la del aumento de sueldo. Nosotros lo medimos y eso, primero que la gente sabía de qué se trataba y que hay más gente que no le creyó a Milei de la que le creyó en base a que él justificó que él no sabía. Bueno, es una bala que le entró. ¿Y por qué lo destaco? Porque eso hace de que un presidente outsider, que no tiene solvencia política, tiene liquidez política, pero no solvencia. O sea, cuando digo esto es, él tiene votos, tiene posicionamiento, pero no tiene estructura que le permita amortiguar los procesos que a veces son complicados. Bueno, si esas balas empiezan a entrar y son reiterativas, o sea, se repiten en el paso del tiempo, bueno, hay que ver cuánto puede durar esa paciencia. Pero mientras el gobierno controle la agenda, controle de qué se habla, y empiece también en una proyección propositiva. Si teníamos una inflación del 20, pasamos al 13, después al 12, después al 10, después al 8, después al 5, bueno, significa que hay una hoja de ruta. Ahora, si el gobierno, por ejemplo, en términos económicos, tiene una inflación del 13 como la que tuvo, y ahora pica el 20 de vuelta, y empezamos a abrir el paraguas y a ver la misma película que ya veíamos con otros gobiernos. Bueno, la inflación de diciembre, según el gobierno, fue la culpa de la gestión de la herencia, diríamos. Y con muchos aspectos, la suba de las tarifas también responsabiliza a la gestión anterior, digamos. Totalmente. Bueno, les sigue sirviendo todavía hablar del gobierno anterior. ¿Pero hasta cuándo? Y eso hay que ver. Mira, históricamente no dura más de 6 meses. ¿Vos recordás el gobierno de Macri?
Y se esperó el segundo semestre y bueno, ya después cuando se veía que el segundo semestre no llegaba, empecemos a hablar de este gobierno y ahí empezás obviamente a visibilizar tus deficiencias. Pero mientras tanto yo creo que hasta junio el gobierno tiene tela, tiene mucha tela. Después de junio empieza la construcción a 2025. ¿Cómo se construye a 2025? Teniendo puentes, no destruyéndolos. Bueno, eso hay que ver, ¿no? Porque se rompe un paradigma este gobierno, que no es tender un puente con nadie, de mantenerse lo más ortodoxo y autóctono posible. Hay que ver qué resultado te da. La otra cuestión que generó la llegada de Milei a la presidencia es, bueno, que se rompieron los otros espacios, digamos, el peronismo por un lado, Juntos por el Cambio por el otro. ¿Hay alguien que esté capitalizando el antimileísmo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, buena la pregunta también. Mirá, no lo estamos viendo ahora. A ver, hay figuras que están posicionadas por naturaleza. Cristina es una, que a veces el gobierno también necesita esa polarización con Cristina porque con el solo hecho de confrontar con Cristina vos seguís fidelizando a los que incluso te votaron por descarte, ¿no? Ese votante de Juntos por el Cambio, el votante de Bullrich. Otra figura es la de Kicillof, pero no porque Kicillof sea el mejor candidato, sino porque la coyuntura lo va a empujar a ser el candidato. Él no tiene capacidad de reelección en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente que ya tiene un 90% de nivel de conocimiento en términos nacionales, pero tampoco es garantía de nada. O sea, no es garantía de nada. Kicillof tiene niveles muy bajos de imagen positiva en las provincias del centro, principalmente Córdoba o Mendoza, y es muy difícil revertirlo. Sabemos el caso Massa. Y por ende, hasta el momento nadie está capitalizando ese desencanto. Y con respecto a la fuerza, perdón que te diga, yo veo un peronismo, entendiendo sus matices, ¿no? Peronismo K, peronismo no K, lo veo que sabe lo que quiere y lo que no quiere, algunos más, otros menos. Veo al PRO que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Veo a la UCR que no sabe lo que quiere y lo que no quiere. La UCR claramente no tiene una hoja de ruta y está muy disociada entre lo que representan algunos dirigentes y en lo que quieren, a lo mejor, los que manejan esa dirigencia. Así que bueno, eso me parece que es. Y dentro del peronismo tenemos al gobernador de Córdoba, que es una figura nueva para el ámbito nacional, digo, porque bueno, obviamente en Córdoba se lo conoce, pero después de tantos años de Schiaretti y de la Sota es un gobernador nuevo. ¿Qué es lo que ven con respecto a Yarlora? Bueno, yo creo que Yarlora tuvo una visibilidad nacional que al corto plazo que no la tuvo nunca ni Schiaretti ni la Sota. Y esto es complicado, porque la carrera presidencial, supongamos una nacionalización de tu imagen, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es quien llega primero, o de última quien sale primero. Es quien llega y con la mayor solvencia y estabilidad y construcción posible. El ejemplo más pragmático es Horacio Rodríguez Larreta, que era presidente en 2021 y sabemos lo que pasó en 2023. Entonces, yo creo que no sé si suma que él tenga esta visibilidad en este momento, porque también, a ver, seamos objetivos. Cuando vos te destacas, podés crecer, pero también hay misiles que te empiezan a apuntar y empiezas a sufrir un desgaste. Entras en una crisis o en una circunstancia que no es positiva en este contexto. Y otra cosa que para mí es importante, que de última es la escuela de Schiaretti y de la Sota. Primero hay que cuidar el pago chico. Hay que cuidar el pago chico. Y después vemos cómo se proyecta. Y cuidar el pago chico es amoldarse a la identidad de los cordobeses. ¿Entendés? Los cordobeses, en ese sentido, son muy transparentes en qué tipo de dirigente buscan. Así que bueno, esto recién arranca. Sí, claro. Estamos ni con el diario del viernes, es el diario del miércoles. Así que hay que ver cómo evoluciona. Me parece que lo de Yarlora, al igual que lo de Nacho Torres, es demasiado apresurado. Pero bueno, lo que pasa también que con Milei no sabés, honestamente, si se replica el manual de que es una carrera de resistencia y no velocidad. Claro. Porque mañana el Fondo Monetario le da un revés y Milei dice yo hasta acá llegué y empezamos a barajar de nuevo en 2 segundos. Por eso es todo muy dinámico. Todos los días es como que se reescribe la historia. ¿Y Yarlora representa el peronismo, diríamos? ¿Se podrá insertar dentro del peronismo o va a ser el cordobesismo? No, me parece que Yarlora es una figura que es mucho más dialoguista con otro sector del peronismo que a lo mejor era Schiaretti. Schiaretti se sentía más cómodo con otros sectores, con un Juntos por el Cambio, con un Larreta. Pero no, Yarlora me parece que sí puede tender puentes, es su filosofía, y incluso por fuera de lo que sería el peronismo también. El sector del radicalismo lo demostró con la fórmula en la provincia. Pero bueno, hay que ver los tiempos, ¿no?
Sí, totalmente. Además, bueno, justamente, vos recién decías que primero hay que cuidar el pavo chico, que es lo que hicieron de la Sotti y Schiaretti, mencionabas, ¿no? Los dos ejemplos de los gobernadores que más tiempo gobernaron en Córdoba. Pero también esa misma, por ahí, ese mismo cuidado también les impidió poder perforar el techo y pasar y nacionalizarse, digamos. El que más cerca estuvo fue de la Sota, de Schiaretti en la última elección, pero digamos, quedaron lejos de la posibilidad real de llegar al poder. Sí. Bueno, mira, la clave está en el conurbano. Ay, o sea, yo que me toca estudiarlo todos los meses, que me tocó estudiarlo, meterme, conocerlo, porque no es solamente el conurbano como un distrito uniforme, digo, para explicarlo rápidamente, la provincia de Buenos Aires se distribuye en 7 secciones, 8 con la Ciudad de La Plata, que es la sección capital, 8 secciones electorales. El conurbano es la sección primera y la sección tercera. Esas 2 secciones representan el 70% de todos los votos de la provincia de Buenos Aires. O sea, el conurbano, que es la medialuna que recorre la ciudad, representa el 70% de los votos. La primera sección electoral, tenés partidos como Vicente López, San Isidro, Tigre, es más heterogénea, con un perfil de última más crítico al peronismo. Pero es heterogénea, hay partidos ahí que también son muy peronistas y que los intendentes y a la nación le han ido bien. Y tener la tercera sección electoral, donde está La Matanza, Esteban Echeverría, Loma de Zamora, que son el núcleo duro peronista. Es lo que le permite contrarrestar a lo mejor lo mal que le va en cualquier otra provincia. Es muy importante. Entonces, es muy difícil penetrar siendo un foráneo. En cualquier ámbito de la vida. Así quieras penetrar con un producto, así quieras penetrar para medir como me pasó a mí, o incluso políticamente para que quiera ir con un perfil disruptivo. Te tienen que abrir las puertas. Si vos tenés a alguien que te abre las puertas es muy difícil. Entonces, yo por ejemplo vi una foto de Fernando Grey con el intendente Esteban Echeverría, que se sacó una foto con Yayora. Es una foto interesantísima, pero capaz que no sé si es el momento. Claro. Porque le permite a Fernando Grey salir del conurbano, que por lógica y efecto de derrame le permite un posicionamiento dentro del conurbano. Y a un Yayora que ya tiene un ganchito, que antes no lo tenía nadie. Claro, sí. Recuerda que el propio de la Sota en el 2015 creo que fue el Momo Venegas, que lo llevaba a de la Sota a recorrer, pero no era nada de Momo. O sea, era un dirigente sindicalista, no era un intendente de peso que manejaba a otros intendentes. Entonces, eso es importante porque claramente saben cómo es la receta. Pasa que, bueno, volvemos a los tiempos. Bien, vamos a ir a una pausa y en un ratito cuando regresemos con Cristian Butier hablamos respecto al crecimiento que ha tenido la consultora y el posicionamiento que han logrado a nivel nacional y reconocimiento también por los logros en cuanto a las mediciones. En un ratito, en primera persona. Bueno, seguimos la charla, el diálogo con Cristian Butier, responsable de la consultora CB. Vamos a hablar un poco de la consultora, digamos, cómo surgió y, bueno, si esperaba este crecimiento tan vertiginoso. Bueno, a ver, pocas veces me toca hablar de esto, pero está bueno porque es un repaso. A ver, la consultora surge en 2015 para las elecciones presidenciales, la de Scioli y Macri. Ahí empezamos a medir en Río Cuarto y surge en realidad porque yo en el 2014, después de recibirme en la Universidad Nacional de Río Cuarto, me voy a la Universidad del Salvador a hacer un MBA, una maestría en Administración de Negocios con orientación en Marketing. Y allá en Buenos Aires empiezo a entender que hay otra filosofía para estudiar, obviamente el mercado, pero yo digo, esto lógicamente se aplica en la política. Porque cuando uno empieza a ver las campañas ve que tiene un tinte mercantilista, de cómo se presenta un candidato, un eslogan, un speech, bueno, todo. Y a mí me interesó siempre la opinión pública, porque era como, yo siempre lo definía, no sé si ustedes vieron la película Volver al Futuro, cuando viaja al futuro y tiene una libretita, una guía con todos los resultados deportivos. Yo digo, esto es lo que yo considero las estudios de opinión, me permiten adelantarme a ciertas cuestiones, entender una tendencia, ver una película, no quedarme solamente con una foto, ver el resultado. Se hace la elección del 2015, obviamente medimos en Río Cuarto, y después obviamente trabajando en la elección del 2016, siendo muy jóvenes y con mucha inexperiencia también, porque vos lo que aprendes son cuestiones básicas que después las vas puliendo y perfeccionando con el paso del tiempo. La elección de Llamosas, que ahí pudimos anticipar también, que creo que hay una nota, que yo la tengo siempre del E16, que marcaba porque en ese momento había un Boca River, nosotros que decíamos que ganaba Llamosa, otra persona que decía que ganaba Juni, bueno. Eso fue. Ya después de 2016, el objetivo siempre dijimos que 2019
era poder regionalizar la consultora. Regionalizarla va a decir, che, hay un nicho en todo el sur de Córdoba, los pueblos, yo siempre pensé que el potencial de Río Cuarto es la región, o sea, como vecino de Río Cuarto siempre vi que el potencial de la región y le iba a construir de esa manera. Se logró, se trabajó mucho en términos regionales y ya 2019 queríamos proyectarnos a nivel provincial y empezar a trabajar en otras provincias. O sea, siempre yo definía cada 4 años el objetivo. Digo, bueno, 2016 o 2015, ¿qué quiero para 2019? Y 2019, ¿qué quiero para 2023? ¿No? Puede, obviamente, distorsionarse, pero siempre más o menos un camino yo tenía marcado. Y en 2019 medimos a nivel provincial y bueno, después de 2020 nos agarra la pandemia, que eso nos dio un envión muy importante porque yo estudiando encontré un estudio mexicano que era un ranking de gobernadores, pero que ellos lo hacían de una manera especial, ellos hacían un estudio nacional y ponderaban por estado. Y yo dije, no, en realidad hagamos un esfuerzo mayor y hagamos 24 encuestas, una por cada provincia. Eso nos va a generar gimnasia a nivel federal, porque vuelvo lo mismo, con la misma lógica regional y no quedarme con Río Cuarto, la misma lógica federal y no quedarme solamente con el AMBA. Todo el mundo estudia el AMBA, cuánto mide el jefe de gobierno, cuánto mide el gobernador de Buenos Aires, cuánto mide el presidente. Siempre lo mismo. Yo digo, no, acá veamos cuánto mide el gobernador de La Rioja. Y estudiemos La Rioja. Lo mismo Tucumán, lo mismo Catamarca, lo mismo Tierra del Fuego. Y ahí surge el ranking de gobernadores que en el marco de la pandemia nos dio un boom terrible. Digo, en el marco de la pandemia nosotros no teníamos oficina en Buenos Aires en ese momento. Después el destino nos empujó a tener oficina en Buenos Aires. Y a estar en Buenos Aires, básicamente. Pero digo, a ver, se dio esa factibilidad. Y bueno, y llegó 2023, ya primero la elección de 2021, la elección de 2021 que podemos medir y medimos bien porque fuimos, al tener ese carácter federal, nos enfocamos por ejemplo en las 8 provincias que renovaban senadores, ya pudimos anticipar que el oficialismo podía parar el quórum propio, iba a necesitar de aliados, con derrotas en provincias que no se esperaban, por ejemplo, no sé, Santa Fe, Corrientes que renovaba senadores, La Pampa renovaba senadores, Chubut renovaba senadores, Santa Fe perdió, Córdoba perdió obviamente, bueno, y pudimos anticipar eso y ya empezamos a medir en términos nacionales también, y bueno, después siguió 2023, pensando esto, decir, che, bueno, ahora tenemos que mostrar. Y ojo, también en base también a los tropiezos, porque no es que todo es infalible, nosotros tuvimos elecciones que te ayudan a aprender, nosotros medimos Marco Juárez, que nos fue mal, Marco Juárez, en 2022, y entender que muchas veces no hay que dar todas las batallas, pero gracias a Marco Juárez nosotros pudimos aprender mucho. Porque yo el otro día agarré las bases de vuelta, empecé a ponderar nuevas variables y encontré un patrón de conducta que antes no existía y que me sirvió para anticipar justamente el resultado ahora en las nacionales. Y digo, en un momento a ustedes les tocó este crecimiento exponencial o por lo menos ser más conocido. De hecho vos te podemos ver en cualquier canal de Buenos Aires, en cualquier radio de Buenos Aires. Y eso es una pauta de que, bueno, los medios te toman y siguen el laburo que vos encabezas, pero también un momento muy difícil donde muchas encuestas nos daban cualquier cosa, digo, a nivel nacional, y se empezaba a descreer de esto, se preguntaban si, bueno, eran todas compradas o si la gente no respondía lo que realmente pensaba. No debe haber sido fácil eso, lograr acertar en un contexto complicado para las encuestadoras o para las consultoras. Totalmente. Siempre les dije a los chicos, bueno, el equipo que, a ver, nosotros o nos va bien o nos va mal con las botas puestas con lo nuestro. O sea, yo no me dejo influenciar por lo que dice A, B o C. O sea, si a mí me da que gana A, vamos con A, y si me dice que pierde, vamos que pierde, porque muchas veces pasa eso, uno ve y dice, che, pero todos están diciendo que este saca tanto y vos estás planteando de que gana otro. Bueno, me muero con las botas puestas, no irá mal, estaremos equivocados. Y un ejemplo fue la primera elección, la primera vuelta, digamos. Que las generales. Las generales a mí me pasó y yo lo planteaba y me trataban de loco. Hablé con otros colegas, con el único que estábamos coincidencia era con Federico Aurelio, de Aresco, y con la gente de Proyección, que es una consultora de Buenos Aires, que ellos me dicen, che, tenemos más arriba, y yo digo, yo también. ¿Y qué hacemos? Decimos, yo lo digo, yo no tengo nada que ocultar. Pero porque ya está en esa circunstancia, es decir, no se pierde nunca, se gana o se aprende. Y la tenés que pasar mal en serio. A ver, fue una elección chica, pero la pasamos mal nosotros en Marco Juárez porque
Era como que no entendíamos qué había pasado hasta que nos dimos cuenta, encontramos el meollo y dijimos, che, acá se aprendió algo bueno, acá estamos viendo algo distinto. Bueno, y después en el balotaje era parte también del análisis, de decir, ¿cuánto puede proyectar el oficialismo? O sea, la gente está votando en contra de... Lo limitaba la mala imagen de la gestión, la mala imagen de Massa, o sea... Pero también era cada medición que hacíamos semanal, veíamos que la diferencia se estiraba de 3 a 5 a 7 y ya terminó, ya marcábamos una tendencia irreversible. Yo me acuerdo que yo fui al programa de Esteban de Trebuch en A24, no sé si 7 días antes, que ya no se podía decir encuestas, y yo planteo, está el video en YouTube, que digo, es una tendencia irreversible. O sea, y Trebuch me decía, ¿pero se puede cambiar? No, esto ya está cocinado. Y que todo el mundo ya no, que pelea como en el 2015. Claro, porque eso te quería preguntar, ¿en qué fallan cuando dan un resultado? Vos me decís el caso de Marco Juárez, ¿no? Pero hay mucha gente que insistía con que había una paridad y sin embargo, bueno... Bueno, hay mucha expresión de deseo también. Hay mucha expresión de deseo de plantearte que, bueno, hay una posibilidad, no, pero hay un votante subterráneo. Hay patrones que a vos ya te permiten identificar ciertas cuestiones. Y bueno, lo mismo. Es quedarte en lo tuyo, encerrarte y creer en tu trabajo, en no guiarte en otros trabajos que te permitan decir, pero si todos están diciendo esto, no, yo me quedo en lo mío y si me va bien, y si me va mal, me va mal. A mí me interesa hacer un buen trabajo, pero me interesa hacer un buen trabajo para demostrar que tenemos las herramientas coincidentes, porque hay una batalla incluso que se me dio, esto voy a contar de confidencia, yo le hacía mensualmente, ahora también estoy trabajando, pero en ese momento era más intenso, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de la Reta, en una medición mensual nacional. Y a mí me tocaba decirle todos los meses, estás abajo de la interna, estás abajo de la interna, estás abajo de la interna. Y era, no, pero tu metodología, que es online, que no te falta el presencial, que si no es presencial no sirve, que piden pan, y empiezan a instalar eso. Claro.